Bueno, familia, para el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que el Señor le ha dado a mi pastor, a nuestro pastor, para no hacerlo solo mío, sino a nuestro pastor, para poder seguir capacitándonos y fortaleciéndonos para lo que es el año 2026, año de cosecha. Sin duda alguna la palabra es la mejor herramienta para equiparnos, para capacitarnos, y el Señor le ha dado una serie de mensajes a nuestro Padre Espiritual y a nuestra Madre Espiritual para que nosotros podamos soportar la carga de la cosecha que viene para esta casa. Amén. Y con mucho orgullo y mucha alegría y mucho gozo quiero presentarles el nombre de esta serie de los martes dignos de la cosecha, viviendo en santidad para sostener lo que Dios entrega. Amén. ¿Quiénes están listos para esto? Okay. Para empezar quiero darles un recorrido. Bueno, saben todos, creo que los que no saben, para que sepan, soy ingeniera agrónoma y esto me apasiona, ¿verdad? Porque lo ligo mucho a mi área, a mi ámbito de trabajo, y quiero contarles un poco lo que hemos vivido de la preparación a la cosecha. Durante el año de la multiplicación, Dios no solo nos habló de crecer, sino de ser formados. Él trabajó en nuestra tierra, fortaleció nuestras raíces, ordenó nuestra identidad y sanó áreas espirituales, emocionales, financieras, familiares, de nuestro servicio al reino y múltiples áreas más en nuestra vida. Aprendimos que la tierra que somos define lo que, ¿no se acuerdan? Multiplicamos, ¿ok? Perdón, estamos en vivo. Ya entendí, perdónenme, no entendí el lenguaje de señas, ocupo aprenderlo, por cierto, ok. Entonces, en el año de multiplicación aprendimos que la tierra que somos define la cosecha que multiplicamos, ¿se acuerdan? Cada etapa fue necesaria. Dios nos llevó a madurar, a plantarnos con intención y a vivir en constante metanoia. Pero hay una advertencia clara que recibimos este fin de semana. No existe cosecha sostenible sin una vida correctamente alineada a Dios. Y es por esta razón que hoy continuamos entrando en una nueva temporada. Y cuando Dios trae cosecha, también trae responsabilidad. La escritura lo afirma con claridad en Lucas 12:48, que nos dice: cuando a alguien se le ha dado mucho, mucho se le demanda. Dios no solo nos llama a recibir promesas, sino a vivir a la altura de ellas. Y aquí establecemos un principio espiritual clave para esta serie. Cada vez que Dios prospera a su pueblo, también eleva el estándar de vida. Y cuando hablamos de elevar el estándar, todos pensamos: wow, voy a andar en el Ferrari último modelo del año, o en el Mercedes-Benz, o el BM. No, bueno, amén, sí, pero no solamente eso, ¿ok? Cuando Dios nos manda o nos dice que nos va a elevar el estándar porque viene cosecha, nos va a prosperar, es una elevación de estándar a nivel espiritual. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados. Ya como llega la cosecha, nuestra pastora nos enseñó, el fin de semana también llegan las plagas. Por esa razón el reino nos manda, el Señor nos manda a elevar nuestro estándar espiritual, que es nuestra santidad. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los libera primero, pero no los introduce inmediatamente en la abundancia. ¿Qué hace? Los forma en el desierto. Tercos, cabezones, con todas sus mañas, sus malas costumbres, que salió Israel de Egipto. Él sabía que no les podía dar la tierra prometida, porque la iban a hacer añicos. Yo no le puedo dar un carro de último modelo a D'Angelito, porque me lo choca, ¿verdad? Ahí queda. Estamos diciendo amén, ¿verdad, D'Angelo? Pero no me le des el carro al niño, porque si no lo va a chocar. De la misma forma, el Señor no le dio a Israel la tierra prometida de inmediato. Los formó en el desierto. Sin embargo, cuando llega el momento de poseer la tierra que fluye leche y miel, Dios eleva el estándar. Antes de conquistar Canaán, Dios no les habla de expansión territorial
ni de riqueza material, sino que les habla de ¿qué? 3 cosas: obediencia, consagración y santidad. Y al entrar a Canaán, ese estándar no disminuye cuando llegamos a la tierra prometida. Más bien ese estándar continúa en crecimiento, continúa aumentando. Y vuelve Dios y le dice: ok, ya llegaron aquí a la tierra prometida. Ahora sí, circuncídense nuevamente, celebren la Pascua, vivan como pueblo apartado en medio de naciones paganas. Otro nivel. La abundancia no relajó la santidad, no relaja nuestra santidad, la exige. Y el llamado bíblico es inequívoco. En 1 de Pedro 1, 15 al 16, que nos dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, así como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro nos transmite que la santidad no es opcional ni es parcial, sino es la respuesta coherente de haber sido escogidos por Dios, que es un Dios santo. En este pasaje, él afirma que la naturaleza de Dios define el estándar de vida del creyente, porque Dios es santo. ¿Y quiénes le pertenecen? ¿Quién le pertenece a Dios aquí? Okay. Debemos reflejar esa santidad en todo lo que hacemos, no solo en lo espiritual o lo visible. En síntesis, Pedro nos recuerda que la santidad no es un acto aislado, sino una forma de vivir que honra la identidad y el llamado recibido. Y es por esto que hoy vamos a definir y a entender un poco qué es la santidad que Dios nos hace para esta temporada. ¿Ok? Porque recordemos, Dios no ajusta su santidad a nuestra bendición, ajusta nuestra vida al nivel de lo que Él nos va a entregar. ¿Okay? Gloria a Dios. Vamos a definir la santidad. Teniendo claro que nace de nuestro corazón, dice que la santidad es pertenencia. Hemos sido apartados, consagrados, dedicados exclusivamente a Dios. Lo opuesto no es solamente que vivamos en el pecado, practicándolo, cayendo en pecado, es lo común. Y esto me caló mucho, o profano, pero me voy a enfocar en la parte común. Ustedes, a cada uno de los que están hoy aquí sentados, ustedes no son seres humanos comunes, no son simples mortales más, son santos del reino de los cielos, porque el Señor los escogió, los apartó, los dijo: ustedes son míos. Y por eso debemos vivir como si nuestra vida no tuviera, y lo opuesto es eso, vivir como si nuestra vida no tuviera un propósito eterno, porque ustedes no son comunes, para aclarar ahí el cantinflazo que me jalé, como ustedes no son comunes, ustedes no pueden vivir como si su vida no tuviera un propósito eterno. Al contrario, recuerden, ustedes están aquí de paso cumpliendo un propósito eterno que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Eso es santidad. Para nosotros, bajo la gracia, la santidad es la consecuencia natural de una relación viva e íntima con nuestro Padre. La santidad es amor que produce obediencia. Es ese hijo que busca a su papá en tiempo de necesidad, en tiempo de apoyo, pero que también le obedece cuando su papá le pone reglas. Eso es santidad. Es la que alinea, la santidad es la que alinea nuestra conducta, nuestra vida y nuestra conducta con su voluntad, y con ello nuestra identidad de quienes somos en Cristo. Somos santos porque Él es santo, y porque Él es santo y nosotros somos sus hijos, también nosotros somos santos. ¿Sí me entienden el trabalenguas? Amén. Es una conexión vital. El guardarnos en santidad no debe ser una obligación. Debemos entenderlo como que es vital de nosotros como hijos de Dios estar conectados con Él, porque la santidad es vivir completamente conectados, alineados y consagrados a Él.
Somos santos porque pertenecemos al Padre. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, cumplió su propósito para pagar el precio de cada uno de nosotros. Su sangre es el precio de cada una de sus vidas. ¿Cómo no vamos a guardar santidad nosotros sabiendo esto? Éramos esclavos. Quizás no somos israelitas y vivimos en Egipto, pero el Egipto de cada uno de nosotros es distinto y nada fácil y nada bonito fue. El Señor nos sacó de ahí, nos compró con precio de sangre y nos dice: ok, usted es mi hijo ahorita, va a tener la herencia que yo tengo para usted, terrenal, eterna, a propósito, todo lo que Dios nos ha dicho, pero compórtese como un hijo, guárdese en santidad. Amén. Gloria a Dios. Y en esta misma línea, quiero que cuidemos nuestro corazón, porque muchas veces la santidad se ve como un cúmulo de cosas, de leyes y reglas que tenemos que cumplir, como se vivía en los tiempos quizás de Jesús, con los fariseos y los religiosos, ¿verdad? Aquí que me fui muy lejos, pero todavía 20, 26, 13 de enero hay fariseos y religiosos y legalistas en este mundo. Pero guardemos el corazón de entender que no es el poco de leyes exigidas por Dios, es que yo obedezco a Dios por amor. De la misma forma en que vuelvo a poner el ejemplo de D'Angelo niño, el papá le va a decir: no puede manejar el carro porque usted no sabe. Los no y los sí de Dios son los que nos guardan a nosotros y nos dicen, nos protegen. Pero cuando el pecado entra en nuestra vida, llamemos pecado cualquiera, desde la mentira blanca más chirrisquitititica que usted le dijo hoy a su mamá, joven, ninguno dijo amén, a la mentira más grande, o a robar, o a la fornicación, o a todos los demás pecados que la gente tiende a categorizar como: uy, este es más grande que no. Todos somos pecadores. Cuando ese pecado entra, nosotros no tenemos que dejar de luchar con esa naturaleza caída, porque somos santos, repito, somos apartados, le pertenecemos a Él, pero igual seguimos siendo esos humanos carnales que caemos en pecado. Nuestro pastor aquí nos ha enseñado que no es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado. Yo antes vivía practicando pecado, ahora caigo en pecado, me levanto, la sangre de Cristo me limpia, me santifica nuevamente porque me arrepiento con un corazón genuino, pido perdón al Padre y cambio mi actitud para no volver a caer en este pecado. Y me santifico nuevamente. Así tiene que vivir un creyente, un cristiano que realmente entiende su identidad, entiende también lo que Dios quiere darle este año. Somos restaurados y santificados mediante el arrepentimiento genuino y la sangre de Cristo. Nuestra santidad la perdemos en el momento en que pecamos, sí, pero abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y aquí quiero traer un balance. No jueguen con la gracia tampoco. No jueguen con la gracia. ¿Y qué es jugar con la gracia, María Dina? Ok, hoy hice este pecado, pum. Señor, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Le mentí a mi mamá, me escapé del colegio, aquí le valen el examen, hice tal cosa con esa chiquita que no tenía que hacer. X, lo que sea, su pecado. Me fui de fiesta y me tomé unas cervezas, lo que sea. Caí hoy, caí mañana, caí pasado mañana, 7 días a la semana viví cayendo y pidiendo perdón. Estamos jugando con la gracia. Y Dios es un Dios misericordioso y sus brazos están grandes y expandidos para recibirnos siempre. Pero cuidado, porque es un hilo muy delgado. Es como, voy de nuevo, yo soy hija. Y yo me acuerdo cuando yo toreaba a mi mamá y le decía, y tomé palo. Y cuando ya doña Harley se encanfinaba, era con el mecate de amarrar las vacas que me daba. Porque yo jugué con la confianza de mi mamá y con la gracia que mami me estaba dando. Igual pasa a nosotros como hijos, no juguemos con eso. En 1 Corintios 6:11 nos recuerda la palabra que algunos de ustedes éramos así, pero fuimos limpiados. Voy a parafrasearla para que la internalicemos. Algunos de nosotros éramos así, pero fuimos limpiados, fuimos hechos santos, fuimos hechos justos a los ojos de Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Fuertes y aplausos si es para Dios, porque Él fue el que nos limpió y nos santificó y nos hizo justos ante sus ojos. Y esto nos recuerda
que la santidad no es un adorno espiritual, no son los aretes o el collar que yo me pongo. Es el muro de contención de la bendición que estamos por recibir, de la bendición que hemos recibido. Es lo que protege esa bendición. La cosecha viene, pero solo va a permanecer en vidas consagradas. Y no nos vayamos muy largo. Vean todo lo que pasó Israel. Cuántas bendiciones recibió, cuántas bendiciones dejó de recibir por no mantener su consagración. Pobre Moisés tuvo que bajar y subir el monte 2 veces porque les dio los mandamientos y volvió. Ustedes saben la historia mejor que yo, ¿verdad? Paciencia la de Moisés, los miro. La santidad no es perfección, es la ruta de obediencia que nace del amor a Cristo. Yo empecé a entender esto cuando fui madurando en mi vida adulta. No quiero decir a qué edad porque todavía sigo en mi adolescencia tardía, pero cuando fui madurando en mi vida adulta, yo fui entendiendo todo lo que yo le hice a mi mamá pasar. Todos sus no eran para proteger mi bendición, la bendición que Dios quería darme a través de ella. Y hoy entiendo esto, que no es la perfección. Yo no soy una hija perfecta, ni con mis padres terrenales, y mucho menos con mi Dios. Somos todos seres imperfectos y pecadores. Pero mi obediencia es esa ruta que me hace caminar en santidad porque amo a mi mamá, porque amo a mi papá, porque amo a mi Padre Celestial. Amén. Y habiendo hecho esta introducción, esta antesala de lo que hemos vivido, quiero presentarles el nombre de este primer mensaje de esta serie que se llama Llamados a la Santidad en Tiempos de Cosecha. ¿Okay? Como les comenté, soy ingeniera agrónoma, esto me apasiona mucho y cada vez que hay un mensaje que tiene que ver con cosecha, semilla y cosas, yo vuelo a los lugares en los que Dios me ha llevado por gracia para aprender de ellos. Y desde la experiencia agrícola lo vi así cuando vi este título del mensaje, que la santidad se entiende como el manejo integral de una plantación. ¿Qué es un manejo integral? Para que lo entiendan en palabras criollas, es todas las prácticas que usted hace para cuidar su plantita, que no se le muera, para cuidar de que su cosecha no se pierda, para cosechar esa fruta, para llevar esa fruta del canasto que tiene él ahí en la foto a la planta empacadora donde va a ser el beneficiado y el secado del café, para que al final podamos recibir en nuestra mesa una deliciosa taza de café. No es casualidad que haya puesto el cultivo de café, ¿verdad? Por aquello. ¿Okay? Solo para conocedores. Ese es el manejo integral de una plantación. Son todas las pequeñas prácticas que se realizan para que este café llegue a nuestra mesa. Y de hecho, para los que no saben, Costa Rica es tasa de excelencia a nivel mundial. O sea, somos potencia mundial en ese sentido en el tema de café, porque cuidamos tanto el cultivo y nos esforzamos tanto por protegerlo, que eso ha hecho que nos reconozcan a nivel mundial. La santidad hace eso mismo con nosotros. Amén. No basta con sembrar bien. Si en tiempo de fruto se abandona el cuidado de esa plantación, la cosecha, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Un caficultor sabe que la cosecha depende de muchos cuidados. No es solamente, ok, el año pasado sembré, aré, trabajé mi tierra, arranqué raíces malas, desbaraté todo ese terreno, le eché abono orgánico, lo volví a hacer, volví a trabajar, a arar, cultivar, sembré buena semilla, mis raíces están empezando a crecer, allá me relajo. La santidad nos lleva a entender que el trabajo continúa todos los días, como un agricultor va todos los días a su plantación a supervisarla, abonarla, regarla, etc. Una finca productiva requiere atención antes, que fue lo que hicimos en el 2025, que fue lo que hicimos en el año de expansión también. Ese trabajo que hemos venido haciendo en estos 6 años es la preparación de ese terreno, es el trabajo antes. Hoy, en el durante, la santidad nos lleva a cuidar esa finca. Y entiendan que no estoy hablando de finca, ¿verdad? ¿Okay?
En la finca, en la plantación meramente se hace un manejo fitosanitario, se aplican productos para evitar que las plagas entren, que de hecho mi pastora yo la amé cuando estaba hablando de plagas y enfermedades el domingo. Todas esas cosas que La Paz mencionó el domingo, en el manejo fitosanitario se atiende, se controla, se monitorea, la limpieza y protección y demás. Y hay un después también, que es la etapa de beneficiado y secado del café para preservar la calidad. ¿Por qué les estoy hablando de las etapas de esto? Porque en cada etapa del manejo del cultivo, los estándares de calidad cambian. Yo no le puedo exigir a un trabajador agrícola que solamente sabe sembrar, que me venga y me coseche, porque son dos prácticas distintas. Y al que cosecha yo no le puedo exigir que seleccione, y al que selecciona yo no le puedo exigir que empaque, porque son estándares distintos. El mayor trabajo físico se hace aquí, en esta primera etapa, año de expansión, año de multiplicación, los años anteriores, en trabajar la tierra, ararlo, pero después hay un trabajo que va elevando el nivel de capacitación, el estándar de conocimiento que tenemos que tener. Lo igual pasa con la cosecha que Dios quiere darnos. Él es el agricultor por excelencia de nosotros. Él es el dueño de la finca de la que les estoy hablando. Y ese dueño requiere agricultores, labradores, que nosotros sí podamos entender, ok, en este año me pidió esta exigencia. Yo quiero llegar al último año a tomarme la taza de café con el Padre. Entonces tengo que saber hacer todo el proceso, ir elevando mi estándar para ir estando más cerquita de lo que Él quiere darme. Amén. De la misma forma, durante la temporada pasada, Dios labró el suelo, sembró semillas y fortaleció raíces. Pero ahora que las plantas están en floración y algunas incluso ya están dando frutos, en amor verdadero, familia, en amor verdadero, ya hay ramas de café que están dando frutos en esta casa. Ya la cosecha empezó desde antes de llegar al 2026. Amén. Y esto trae una advertencia. No podemos abandonar el cultivo. El gato no se puede echar en la cocina. ¿Por qué? Porque una finca bien sembrada, pero, ¿me ayudan? Pierde su fruto. Una vida bien formada, pero sin santidad, pierde su cosecha. Amén. Y me voy a quedar aquí un momento. Un caficultor no cambia sus prácticas porque quiere verse profesional. No. Porque lo sabe todo. No. Las cambia porque la cosecha viene en camino. La preparación, de hecho, quizás no sé si lo han visto, pero la preparación para la cosecha de café es a nivel país. Involucra a nivel país, sector gobierno, migración, un montón de cosas que el país se prepara para la cosecha de café, para la cosecha de los cultivos grandes en este país. El agricultor sabe que viene de camino y por eso tiene que prepararse. Y la Biblia nos muestra que Dios actúa exactamente igual con nosotros, como un agricultor experto que cuida su finca cuando el fruto está en formación. El Padre nos está diciendo: pellizquese, despiértese. Pasó diciembre, sí, qué rico, descansamos, vacaciones, pero no se quede ahí dormido. Pellizquese, porque no pueden abandonar el cultivo. Como casa, como familia, como dueños de la finca que el Señor nos ha dado, que es una finca enorme, no es una finquita como dijeron por ahí, es una finca enorme. No podemos abandonar ese cultivo, porque papá, que es el dueño, está esperando que seamos hijos proactivos, que cuidan su santidad para que la cosecha no se pierda. La santidad no es un requisito religioso para impresionar a Dios. La santidad es el lenguaje práctico del reino para sostener lo que Dios ya decidió entregarnos. Es el lenguaje que el agricultor usa con sus trabajadores agrícolas y le dice: hay que hacer esto, esto, esto y esto y esto, porque esperamos tantas fanegas. Igual pasa con Dios. Es el lenguaje que Él usa para decirnos: esto, 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 por aquí sí, por aquí no.
Y dicho esto, quiero enseñarles 3 principios para sostener esta cosecha que viene, que yo sé que es grande, yo sé que es apoteósica para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y para nuestra casa también. El primer punto es la santidad, que es el lenguaje del reino. Los acabo de mencionar antes. ¿Qué quiere decir esto? La santidad es el lenguaje en el que Dios se comunica con nosotros para preservarnos. Para ver cómo se los pongo. Meli, cuando Dainara estaba montada en un tobogán, ¿cómo haces tú para que Dainara sepa que tú les estás hablando? ¿Le pegas un grito o le silba? Un silbido es el lenguaje de Meli con Dainara como su mamá. Y cada familia tiene sus propios silbidos. De hecho, ahora que me lo cuentas, me lo dices. Y así pasa con Dios. Ese es el lenguaje que Él usa. Sean santos, búsquenme, guárdense, apártense, no se meta ahí, no haga ahí. Ese es el lenguaje que Dios usa para hablarnos y preservarnos. Y quiero aclarar, no son prohibiciones, chicos y chicas, quizás para los más jóvenes, que vemos que es una ley que tal y tal y tal. De hecho, en la ley de Moisés eran 614 leyes. ¿Se imaginan ustedes? 614 leyes que tenían que cumplir, más las 1500 que añadían los fariseos por costumbres. Pero esas leyes, esas no son prohibiciones que nos dicen no tiene que hacerlo, ¿cómo lo pongo? Es para protegerlos. No sé, espero que en el espíritu me lo reciban los más adolescentes, que cuando Dios les dice que no con algo, es como cuando su mamá y su papá les dice que no con algo, que aunque ustedes no entiendan, ese no es para protegerlos a ustedes. Amén. El agricultor entiende el lenguaje de la planta. Cada señal indica una necesidad. No impone su criterio, se alinea lo que la planta necesita para dar fruto y preservarlo. Así también la santidad es el lenguaje con el que Dios cuida su cosecha. Sus sí y sus no son la forma en que Él, como Padre, usa para guiarnos y hablarnos. Pero para poder escuchar y entender ese lenguaje, debemos estudiar su palabra, que nos enseña herramientas para una nueva temporada. ¿Cómo podemos prepararnos? En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué me está diciendo mi papá aquí en este pasaje? Ok, el primer cambio que yo tengo que tener para prepararme para una temporada de cosecha es la transformación mental. Cambiar la manera de manejar el cultivo en tiempo de cosecha. Como lo hice el año pasado, ya no me va a servir para este año. ¿Por qué? Porque la santidad comienza en la raíz de tus pensamientos. Ningún caficultor puede manejar una finca productiva con mentalidad de un terreno abandonado o pensando que va a ser igual que el año pasado. Un agricultor de éxito cambia su mentalidad con año, porque sabe que año con año la cosecha va a ser distinta. Y no improvisa. ¿Por qué? Porque ya él sabe que hay un fruto en producción, en formación dentro de esa finca. Cuando dejamos de pensar como un sobreviviente del desierto para pasar a pensar como un administrador del reino, créanme que algo se libera, se desbloquea en nuestra mente y en nuestra vida también. No puedes sostener una cosecha santa con una mente conformada al sistema de este mundo. No podemos. Ustedes no esperen recibir la cosecha del gordo navideño en diciembre, porque ustedes no han sido llamados a recibir esa cosecha, sino una cosecha aún mayor que eso. En caficultura, si se busca café de especialidad, no se siembra cualquier semilla ni se imitan diferentes prácticas. Se protege la genética, el manejo del perfil de ese cultivo y el perfil de la taza. Todo comienza aquí. Lo aprendimos con metanoia. Todo. Espiritualmente ocurre lo mismo. Si permitimos que nuestra mente se conforme al sistema de este mundo, sus valores, las prioridades y las reacciones de este mundo, va a terminar dañándonos el fruto y dándonos frutos que saben a eso: amargura, contaminados, inconsistentes y todo lo que genera el mundo. La santidad no es parecer santos, es ser transformados desde la genética del Espíritu en lo que somos en Él.
Porque si cambiamos nuestro ADN mental, nuestro comportamiento, el fruto que vamos a generar va a ser con sabor a cielo. En Hebreos 12:14 dice: trabajen en vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Es un poco fuerte. Y me puse a investigar y digo yo, ¿cómo desmenuzo esto para una herramienta práctica para guardar nuestra santidad y entender ese lenguaje de amor del reino? En Hebreos 12:14 aprendemos la importancia de la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque la cosecha no se cuida en aislamiento. Un caficultor nunca mira una sola planta, mira el lote completo, mira la planta completa para poder saber qué está pasando en su plantación. Nadie saca una cosecha por sí solo. Ocupamos manos, se ocupan cuadrillas que apoyen, que supervisen, que vayan y trabajen. Beto lo graba hoy. Se ocupan manos para esa cosecha y es importante la vida en comunidad dentro de nuestra santidad. ¿Por qué razón? Porque de la misma forma en que ese finquero, ese agricultor no va a poder identificar problemas a tiempo, no corrige errores de manejo o deja el fruto expuesto porque no tiene manos, no tiene personal, de la misma forma la santidad va a poder, nosotros tampoco vamos a poder guardarnos en santidad si no tenemos ahí quien nos esté alertando. Hey, por ahí no es. Porque a veces no escuchamos la voz de Dios, pero tenemos un amigo, un hermano, alguien en Cristo que nos pueda guiar, un líder, un pastor. Gracias a Dios aquí tenemos un muy buen equipo de trabajo en eso también. Hay hermanos aquí, ustedes son hermanos y entre hermanos ese es el trabajo de la vida en comunidad que debemos de apoyarnos. La santidad tampoco es un proyecto individual. Vivir en paz con todos, como dice este pasaje, es entender que somos un cuerpo. Mi estado espiritual afecta la atmósfera de toda la congregación, el ambiente completo de esta finca. Y es por eso que la comunidad no es una carga, es una cobertura fitosanitaria. ¿Se acuerdan que les dije que eso es todo lo que usamos para protegernos de plagas? La comunidad es esa cobertura que el Señor manda en la iglesia para protegernos cuando estamos siendo contaminados por las cosas de este mundo, contaminados por pensamientos del enemigo que nos apartan de nuestra santidad. Alguien que ve lo que tú no ves y te corrige antes de que el daño sea mayor. La comunidad no es control, es cobertura. La corrección, gloria a Dios. La corrección en amor no es carga, es protección de la cosecha. La vida en comunidad es la protección colectiva de la cosecha a través del cuidado de la santidad. Buscamos la santidad colectiva, porque mi integridad protege tu bendición y tu consagración cuida la mía también. Por eso es que la santidad no es que nos aleje de la gente. Uy, no, fuchi, usted anda en pecado. No, más bien lo que nos hace es buscar más el corazón de Dios, para que cuando nosotros buscamos más el corazón de Dios podamos ir hacia esta persona que quizás está ahí cojeando, cayendo y decirle, venga, vamos. Para eso es la vida en comunidad. Una cosecha sin comunidad siempre va a quedar vulnerable. Dios no quiere que solamente cosechen los pastores y los líderes, quiere que todos nosotros cosechemos. Todo Amor Verdadero Global Ministry coseches. Y esto va para Venezuela, va para Estados Unidos, va para España, para Argentina, para donde estemos. Por eso la escritura es clara: sin santidad nadie verá al Señor. No porque Dios sea severo, sino porque una iglesia contaminada y dividida no puede sostener la cosecha de gloria que le está preparando para esta casa. Eso es santidad. No es un idioma religioso, sino el lenguaje del reino que habla quien entiende que la cosecha ya está en camino. O sea, yo tengo que hablar este lenguaje, tengo que entenderlo, porque si yo entiendo que viene algo grande, yo no me puedo seguir comportando fuera de la santidad, y que debemos hablar un mismo lenguaje para poder cosechar lo que viene. El segundo punto
es en tiempo de cosecha, Dios eleva nuestro estándar. Cuando el fruto madura, el cuidado se vuelve más riguroso. La bendición visible exige mayor responsabilidad espiritual. El estar aquí de pie hoy exige mayor responsabilidad espiritual. El Señor me ha tenido que sacar de allá atrás a patadas, no voy a mentir, para estar hoy aquí en estos 6 años, 7 años, porque me ha ido formando para esto, para elevarme a una nueva responsabilidad y elevar el estándar, porque sabe que la cosecha que viene, de la misma forma en que viene para mí, va a llegar para ustedes también. Pero es la decisión de nosotros dónde queremos, qué tanto quiero cosechar. Amén. En caficultura, el manejo de la finca cambia según la etapa del cultivo, como les dije ahora antes de. Mientras el grano está verde, ciertos descuidos pueden pasar desapercibidos. El fruto ahí está pintoncito, ok, no, todo bien, todavía le falta, dice el agricultor. Pero cuando ya está rojito y el peso empieza a doblar las ramas y la cosecha ya está lista, ahí sí, no me entra a esta finca, me bloquea, me tira de los perros, me le vuela la bala el que está entrando, porque el mínimo roce que yo le haga a esa rama me desgrana la rama y pierdo mi cosecha. El nivel del estándar de Dios nos eleva en esta temporada porque tenemos que ser muy rigurosos, muy meticulosos en guardar nuestra santidad para que no dañemos esta cosecha que ya el Señor está produciendo. ¿Por qué? Porque ahora hay algo valioso, visible y vulnerable que puede perderse o dañarse. Y yo no quiero que ninguno a nosotros nos pase esto. Eso es exactamente lo que sucede espiritualmente cuando Dios comienza a traer cosecha. En la palabra dice, en Lucas 12:48, cuando a alguien se le ha dado mucho, lo leímos antes, se le exigirá mucho. Y a alguien que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. O sea, no es solamente que se le da, sino que se le confía. La confianza, cuando Dios nos va aumentando y nos va delegando más actividades, más responsabilidades, es porque va confiando más en nosotros. Las responsabilidades entre Sofía y Sebastián, por ejemplo, no son las mismas, ¿verdad? Sí, cada uno tiene responsabilidades distintas porque la edad es distinta. Igual pasa con el Padre cuando nos quiere dar algo. Va elevando nuestra responsabilidad y la confianza en nosotros conforme vamos creciendo en Él. Este versículo no habla de castigo. Ay, tengo más trabajo que mi mamá me está dando. Solo porque soy la mayor me pone a lavar los platos, la ropa y esto. Y Sebastián por allá, ay, yo no quiero hacer la cama, mami. ¿Por qué no lo hace Sofía? Ella es más grande que yo, qué pereza. El año pasado no la hacía. He estado ahí, mi amor. Este versículo no habla de castigo. O sea, el que ustedes tengan más responsabilidades y se nos esté dando más y se nos exija más, no es un castigo. Habla de que ya estamos subiendo a un nivel en que ya nuestro papá confía en nosotros porque nos ve listos para eso, para poder ejercer una administración responsable. Y ahí vengo y desgloso este punto, que es la administración durante la cosecha, en tiempo de cosecha. El valor del fruto define el nivel de exigencia, se los he venido diciendo. En lenguaje cafetalero, hablando de agricultura, es como decir, si tienes una finca productiva y un lote cargado de grano premium que se va para Suiza, no puedes manejarlo como si fuera ahí un charral. Traduzco para mis venezolanos, un monte abandonado. ¿Okay? Cuando Dios da mucho, ese fruto, ese lote, o sea, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver alguna planta con mucho fruto, un palo de mango o lo que sea. En café se pone rojito, rojito, rojito todo, es demasiado hermoso. Obviamente eso va a hacer que todo el mundo le pele los ojos, ponga el ojo sobre esa plantación, porque todos la van a ver. Aumenta la responsabilidad, como les dije, si yo me muevo mal, que se me desgrane una rama, cada granito cuenta. Aumenta el cuidado requerido. ¿Por qué? Porque cada cosa, ¿sabe? El margen de error hay que disminuirlo porque ya no puedo yo arriesgarme a perder un grano que significa X cantidad de euros, por ejemplo. No, ¿verdad? Me perdí. Más fruto. Dios no eleva el estándar para complicarnos la vida.
chicos que tienen que doblar cama y lavar ropa y dejar la cocina limpia. No, Él les está elevando el estándar porque los eleva, porque ahora hay una cosecha mayor que sostener. El Señor los está preparando para lo que viene. Y ahora los chicos, pero los papás pueden identificar, los más adultos, cada quien tendrá su fase adolescente en la que no quieren lavar platos en esta edad de su vida. ¿Okay? La santidad no es una imposición arbitraria. Es la medida de protección que requiere la nueva temporada, su nueva temporada, nuestra nueva temporada. No se le pide lo mismo, como les dije, a un novato que llegó hoy a trabajar que a quien ya está recogiendo los frutos de su multiplicación. Más frutos siempre significará más cuidado. Si Dios te ha dado, por ejemplo, influencia, en lugares de influencia, una familia, un negocio, un cuarto para ti sola, un cuarto para ti solo, un lugar para ti, un negocio próspero y millonario este año, Él elevará el estándar de tu carácter, porque ahora hay algo valioso que puede dañarse si te descuidas. Cuando el grano madura, el agricultor no se relaja con el cuidado de ese grano maduro, más bien intensifica el cuidado, porque ahora sí hay algo precioso que proteger. Josué 3:5 nos dice: entonces Josué les dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Amor verdadero, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. La consagración es previa a la cosecha. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar los recipientes, nosotros como vasos, nuestra casa, nuestra vida, lo que sea que va a cargar la cosecha que Dios nos va a dar, para que la cosecha pueda llegar a un lugar limpio, puro y santo. Antes de manifestar las maravillas, Dios pide consagración. ¿Por qué? Porque Él no va a bajar su estándar para acomodarse a nosotros. Él nos dice: ok, ¿quiere venir usted aquí? Suba. Yo no voy a bajar, venga usted para acá, porque usted tiene que ir subiendo conmigo para que llegue a donde yo lo quiero llevar. Eso es la santidad, gente. Por eso es la santidad. ¿Y por qué es que Él es así? Porque Él pudo, de hecho ya Él bajó, murió por usted, derramó su sangre, dejó todo. Vamos a seguir pidiéndole que baje. No seamos tan sinvergüenzas. ¿Okay? ¿Por qué Él hace eso? Porque Él dice: eleven su estándar. ¿Okay? Al siguiente nivel. Porque las maravillas requieren un pueblo preparado para recibirlas. Un agricultor, cuando se acerca a la cosecha, empieza a limpiar absolutamente todo: beneficios, las herramientas, la volqueta donde va a echar el café, todo, o sea, todo se lava, los sacos, todo se prepara la finca para la cosecha que viene. Y les dije que no estoy hablando de fincas. Nadie pone grano de especialidad en recipientes sucios. Eso es inaudito en el mundo cafetalero. ¿Cuánto más inaudito tiene que ser en nuestro mundo? El Señor quiere depositar en nosotros algo nuevo y nosotros estamos contaminados. Cuando tomen café se van a acordar de esto, ¿verdad? Es más, yo ni una taza sucia puedo volver a usar. Vuelvo a lavar la taza y me vuelvo a servir café. La purificación no es un ritual vacío. Es preparación del entorno para no contaminar lo que viene. Antes de cruzar el Jordán hacia la conquista, Dios no dio estrategias militares, Él pidió consagración. Espiritualmente Dios nos estaba diciendo: lo que voy a hacer es santo. Si no se preparan, no podrán sostenerlo. No porque quisiera restringirnos, sino porque una bendición sin preparación se pierde, se daña o termina destruyendo al que la recibe. He visto millones de personas, bueno, no millones, estoy exagerando. He visto muchas personas que ganan la lotería, por ejemplo. Pegan ahí los, 40, 50 millones, reciben una bendición y al año siguiente no tienen nada.
se volvieron egocéntricos, egoístas, dejaron a su mujer por una más joven, dejaron a su familia porque tenían plata. La bendición los destruyó porque su corazón no estaba santificado para Dios. Por eso es que el Padre nos llama a santificarnos primero. La santidad no es el pago por la bendición, es la capacidad instalada dentro de nosotros para administrarla. Dios no baja su estándar para acomodarse a nuestra cosecha. ¿Por qué? Porque más fruto requiere más vigilancia contra los ladrones. Meli, tú en tu emprendimiento, y tú lo sabes, no es lo mismo tener un catering para 100 personas que para 30. Más visibilidad requiere más integridad en lo secreto. Entre más expuestos estamos, más tenemos que guardarnos en santidad, porque somos testimonio vivo de un Dios viviente, de un Dios santo. Más bendición requiere una santidad práctica que cuide lo que Dios nos confió. Él eleva nuestra responsabilidad para que la cosecha, la bendición, no se pierda, no se contamine y no nos destruya en el proceso. El tercer punto es: la santidad protege la cosecha de la contaminación. El cuidado más crítico en la finca cafetalera comienza después de la recolección. ¿Por qué razón? Porque en la caficultura todo se clasifica, ¿verdad? La fruta roja, medio tintona, etc. Pero hay granos específicos que son granos que el caficultor sabe, este lote viene de una taza, me va a generar una tasa de excelencia. Entonces él no quiere que este lote se mezcle con este lote, porque sabe la calidad que este lote le está dando. Por eso es que dice que la santidad protege la cosecha de la contaminación. Yo he sido apartada de la misma forma en que este lote de café fue apartado, para santificarme, para guardarme, para etcétera, para lo que sea que haga el agricultor con este lote. Pero si yo lo tiro a esto, no estoy diciendo que sean ustedes, ¿verdad? Pero es el ejemplo. Si yo lo tiro a este otro lote, se me van a contaminar y yo ya no voy a saber. ¿Y qué es lo que pasa cuando se da esa contaminación cruzada que veníamos hablando ahora con mi paz en el momento de almacenamiento de la cosecha? El fruto tarde o temprano se pierde. El fruto de calidad termina contaminándose con el fruto de baja calidad. Un grano perfectamente maduro, con el potencial de ser el mejor café del mundo, y no estoy hablando del café, estoy hablando de cada uno de ustedes que han sido santos, apartados para Él, puede perderse en minutos por un saco sucio, una pila contaminada o por mezclarse con café defectuoso. Una mínima contaminación puede arruinar todo el lote. Y en 2 Corintios 6:17 leemos: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré. Esto nos llama, este mensaje, esta palabra, esta herramienta es una palabra de nuestro Padre diciéndonos: quiero preservarlos. Quiero preservar el valor de la cosecha que son ustedes para mí, o que voy a depositar en ustedes, evitando que se mezclen con cosecha que no tienen que mezclarse. Mezclar lo sagrado con lo común le quita el valor a la cosecha. Dios no nos llama al aislamiento social para que no lo confundan. ¿Okay? No es que me voy a encerrar en mi casa y voy a jugar, ay, yo soy santa, no me junto con fulano. No, ni a encerrarnos, no, tampoco. Es a separarnos, es a proteger el fruto que Dios ha depositado en nosotros con santidad. Es a tomar la decisión, no de huir por miedo, sino de apartarnos por amor a Dios, porque hemos sido diseñados por Él, porque hemos sido escogidos por Él y debemos alejarnos de eso. Amarnos a todos. Dios ama a los pecadores, pero no ama el pecado. Jesús se sentó a la mesa con pecadores, pero no para contaminarse de lo que ellos tenían, sino para darles de lo que Él tenía a ellos. De la misma forma nosotros nos apartamos para santificarnos, pero regresamos a ellos con amor, para darles de lo que nosotros portamos. Eso es santidad. Así se cuida la cosecha. Cuando Dios nos dice no toquen lo inmundo, me imaginé, no, ¿verdad? No toque eso, se va a quemar.
Es el dueño de la cosecha advirtiéndonos que hay ambientes, conversaciones y prácticas que, aunque parezcan pequeñitas, fermentan negativamente el fruto de nuestra vida. En lenguaje cafetalero sería como decir: no mezcle grano de exportación con café de descarte, porque perderá su valor. Ustedes no son café de descarte, por si no lo han entendido. Ustedes son café de taza de excelencia, son café de calidad mundial. Y hablo mundial no porque sean del mundo, sino porque son del reino. El caficultor no odia el café defectuoso. Él sabe que es parte de, pero jamás lo mezcla con el lote bueno, porque sabe que la imperfección de unos pocos granos va a bajar el puntaje de todo ese lote. Así también Dios no nos llama a despreciar a personas, sino a no permitir que prácticas, valores, ambientes o conversaciones contaminadas afecten lo que Él ya santificó. Amén. La santidad no es aislamiento, es protección del fruto. No te apartas porque te creas mejor que los demás, sino porque sabes lo que Dios depositó en ti y que eso no puede ser contaminado por la cultura de este mundo. Por eso nos apartamos. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que seamos. El estándar de limpieza no es negociable. Esa es la voluntad de nuestro Padre, de nuestro productor, de nuestro agricultor que hemos venido hablando. El estándar de limpieza nuestra no es negociable. Nuestra santidad no es negociable. Este versículo no presenta la santidad como un nivel avanzado para unos pocos. Que yo esté aquí no quiere decir que yo sea más santa que ustedes o que solo aplique para mí. No, el que mi pastor esté aquí no. Es la condición normal de quien quiere sostener la cosecha. En caficultura nadie pregunta: ¿será realmente necesario mantener limpio esto? ¿Tengo que limpiarme las botas para entrar ahí? No, la limpieza no es opcional cuando el grano ya está fuera del árbol. De la misma forma, la voluntad del productor es clara: que el café llegue íntegro, puro y sin contaminación hacia su destino final. Nosotros debemos santificarnos para llegar íntegros, puros y sin contaminación hacia el propósito eterno que Él nos ha dado. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que leemos en ese versículo. La santidad no es un adorno espiritual, es el sistema de protección del reino, porque Él quiere vernos llegar a esa meta, porque Él ya sabe que somos un café de excelencia. Por eso nos pide santidad durante la cosecha, para que no la perdamos. La santidad no es un nivel opcional para supercristianos trimega brutales de no sé dónde. Es la voluntad de Dios expresa para nosotros. Él desea que el fruto que produjo en ti, en mí, en nuestra casa Amor Verdadero, durante el tiempo de multiplicación, no se fermente ni pierda su valor en el proceso de entrega. La voluntad de Dios es lo que Él apartó para que se mantenga por aparte. Lo que no se protege, se contamina. Y lo que se mezcla, pierde su identidad. Y en el mundo hoy en día vemos esto mucho, en todo lado. Nos lo quieren meter hasta por debajo de los ojos, hasta dormidos. No permitan que eso entre a su sistema. Jóvenes, adultos, niños, ustedes son apartados y santificados para Él. La santidad es la conciencia plena del valor del fruto que cargamos. Usted puede cuidar la planta más bonita de café y la va a cuidar porque ve los frutos. Quizás usted no está entendiendo este mensaje ahorita, pero el Señor ha depositado en ustedes dones, talentos que van a dar frutos y que ya están dando frutos incluso.
Esos son los frutos que usted tiene que cuidar. El llamado de pastorear, de evangelista, de maestro de la palabra, en lo que sea que el Señor te ha llamado, de multiplicar, de José, los dones y talentos que Dios te dio, las promesas que han salido desde este altar. Son los frutos que el Señor les está pidiendo que cuiden. El llamado a ser pastor, Nahum, Andrés, Samantha, el llamado a ser evangelista. José, Gael, el llamado a ser como José, que multiplicaba las finanzas de su familia. Todo eso son los frutos que el Señor ha depositado en nuestras manos, la cosecha que ella ha dado para que la cuidemos. Y nos dice, no la mezclen con las cosas de este mundo. Porque la santidad no atrae la cosecha. La cosecha está lista. La santidad lo que hace es preservarla. Y quiero darles 5 técnicas para proteger su cosecha en santidad. La primera de ellas es cercar el terreno. Mi pastora lo mencionaba el domingo. Poner límites claros. Y en esto nos basamos en Proverbios 4:23, donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. Y lo segundo que tienen que acercar es su mente también. Lo hablamos en puntos anteriores. Corazón y mente, cérquenlo. ¿Qué significa acercar? Vienen a decirme: ah, no, usted es un huilavago que no va a hacer nada en la vida. Papá, no, mi papá dijo esto, el Señor me llamó para esto y estoy trabajando por esto. Va a ser el año de cosecha, voy a ver cosecha en mi familia. ¿Qué? Pero usted ahí donde vive, ¿qué va a haber? Nada. No. Eso es proteger, eso es cercar. Que esas zorras que quieran venir, esas pequeñas zorras que quieran venir a decirles a ustedes lo contrario a lo que Dios ya ha dicho, le pongan un límite. Es más, vuelen en la cabeza con un machete. Amén. La segunda técnica, monitoreo constante. Eso es lo que hace un agricultor en campo. ¿En qué consiste el monitoreo aplicado en nuestra vida espiritual? Autoexaminarnos constantemente. Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos diariamente. De hecho, grábenlo en el teléfono y lo tiene ahí, lo lee cada vez que se monta y sale de su casa, porque a cada rato hay que hacerlo. Tercera técnica en el campo es el control de plagas a tiempo. El agricultor va y revisa la plantación, investiga y todo, porque anda buscando qué plagas quieren atacar a tiempo para identificarlas. En la vida espiritual, ¿qué es esto? El arrepentimiento genuino a tiempo, rápido. Uy, caí, pequé. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Cuarto punto, en la agricultura sería buscar un balance nutricional, un buen plan de fertilización para que la planta se mantenga bonita. En la vida espiritual nuestra es las disciplinas espirituales, leer su palabra, devocional, oración, ayuno. Juan 17:7, hazlos santos con tu verdad, tu palabra es verdad. Y el quinto punto es la mayordomía fiel. A nivel agrícola, vamos a cosechar, sí, pero vamos a cosechar con honra. ¿Y qué significa cosechar con honra? Que vamos a ser mayordomos fieles y sabios en la administración de esa cosecha. Porque como dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, una persona que recibe el encargo de administrar algo debe ser fiel. Amén. Dios no nos llevó, familia, por el desierto durante estos 6 años. Cada quien tiene su desierto, unos llegaron hace 5, hace 6, hace 4, hace 3, etc. Dios no nos llevó por el desierto y la preparación para que perdamos la cosecha por descuidar nuestra santidad. Esta no es una temporada para relajarnos, es una temporada para consagrarnos aún más, para limpiarnos aún más, para buscar más purificación, más conexión con Él, más tiempo con Él, para más intimidad con Él.
Los chicos que aún no han entrado al colegio, aprovechen estas vacaciones para que ustedes puedan entrar repotenciados como mega triple saiyajines de fase 10-15, conectados con el Espíritu Santo, y que ustedes, sus pelos se pongan amarillos, pero de la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Conéctense a ese nivel. Soy fan de Goku, entonces por eso. José, yo no sé qué vamos a hacer contigo y Abraham, que tampoco, pero bueno, algo se les pone, les sale amarillo ahí, ¿ok? Hagan esto en este tiempo, así nos quiere ver Dios. Y ya que hablé de Goku, para los que siguen la serie, lo han visto, él fue igual por fases, hasta llegar al Saiyajin fase tal que es, y a vencer al mundo, a Majin Buu y a todos esos bichos malos, ¿ok? Ya me desvié. No somos llamados solo a recibir, repito, no somos llamados solo a recibir, a poner la mano, no, somos llamados a ser dignos de lo que Dios confía en nuestras manos. La santidad no es encierro, no son reglas, no es una obligación, no es una carga pesada. No, es la protección del cielo para la cosecha que Dios quiere darnos. Es la protección del Padre para que su Hijo no se pierda. Es la protección del reino para que su iglesia pueda recibir a Cristo en su segunda venida, limpia, pura y sin manchas. Eso es la santidad. Porque una cosecha santa solo permanece cuando el agricultor entiende que lo sagrado no se negocia. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Rafa, ¿me ayudas ahí? Y tomemos un minuto para reflexionar, para pedirle perdón al Padre si quizás hemos permitido que lo común, que lo inmundo, que lo profano entre en nuestro corazón, en nuestra mente. Si en algún momento hemos permitido que lo que Dios ha puesto en nosotros, ha depositado en nosotros, se contamine, que podamos decirle al único digno, al único santo, una alabanza en este momento, mientras ustedes ahí en su intimidad con el Padre pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por esas veces en las que Él nos ha pedido santificarnos y no lo hemos hecho. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como labradores de tu reino. Reconocemos que la cosecha es un regalo tuyo, pero cuidarla es nuestra responsabilidad, Señor. Perdónanos, Padre, por todo descuido espiritual que hemos permitido en nuestra vida, Señor, por toda falta de intimidad contigo, por toda falta, Señor, por todo pecado, Señor, inmundo que hemos permitido que entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, a nuestros pensamientos, Señor. Perdónanos, Señor, por todo aquello que hemos permitido que ingrese en la finca que tú nos has dado, Señor, para proteger, para cuidar, para labrar, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos que tú nos has llamado a santificarnos juntamente contigo, Señor, y muchas veces no reconocemos esto y nos apartamos de ti, Padre.
Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que limpies nuestra vida, Señor, con la sangre de Cristo. Que arranques, Señor, de raíz toda aquella maleza, Señor. Que destruyas toda plaga, Señor, que quiera contaminar lo que tú has santificado, Señor. Ayúdanos a vivir con límites santos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, Señor. Ayúdanos a vivir con corazones sensibles a tu voz, a la voz del Espíritu Santo cuando nos corrige, Señor, cuando nos alerta de que estamos pecando contra ti, Señor. Y con una vida que honre tu nombre, Señor, tu nombre glorioso, a ti que eres el único digno, Señor. Hoy nos consagramos nuevamente a ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre.